Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito, porque hoy tenemos uno de los más jugosos del año. Ya lo leyeron en el título, ya lo vieron en la miniatura, y lo sé. Están tan emocionados como yo. Vamos a hablar del reencuentro, sí, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores, análisis y por supuesto, muchísima especulación. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas, las últimas noticias de los actores y actrices que amamos, y por supuesto mucho chismecito jugoso como el de hoy. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos imborrables para los fanáticos de las series turcas, especialmente para los que vibraron con cada episodio de Erkencikus ***. La química entre ellos traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Y claro, como suele suceder en estos casos, la pregunta que resonaba en todos los rincones de Internet era, ¿será que ese amor que vemos en la pantalla es real? Durante el rodaje de Erkencikus ***, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Sus miradas, sus gestos, la complicidad que demostraban en cada escena, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron silencio al respecto, alimentando aún más la especulación. Algunos decían que sí, que estaban juntos y enamorados, pero que preferían mantener su relación en privado. Otros, en cambio, aseguraban que todo era una estrategia de marketing para impulsar la popularidad de la serie. Y no podemos culparlos por pensarlo, ¿verdad? El secretismo a veces es la mejor arma para encender la chispa de la curiosidad. Pero hablemos un poco más de Erkencikus ***. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, fue un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran mientras trabajan en una agencia de publicidad, conquistó corazones en todo el mundo. Su romance, lleno de altibajos, momentos divertidos y escenas románticas, nos mantuvo pegados a la pantalla cada semana. Y por supuesto, la química entre Can y Demet era la guinda del pastel. Es que se notaba que había algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban era pura magia. El tiempo pasó, Erkencikus * llegó a su fin, y tanto Can como Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Los rumores de romance se disiparon, pero el cariño y la admiración de los fans por la pareja Can-Demet permanecieron intactos. Siempre existió esa esperanza latente de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo. Porque, seamos honestos, nadie se olvida de una pareja televisiva que te hace suspirar. Y entonces, ¡boom! La noticia que sacudió a las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir coincidirían en el mismo evento. Imagínense la explosión de emociones. La presentación, al parecer, era de algo importante, un evento benéfico, una nueva película. La información era un poco confusa al principio, pero lo que estaba claro era que, después de mucho tiempo, Can y Demet estarían en el mismo lugar, al mismo tiempo. El universo conspiraba para darnos un respiro. Las expectativas se dispararon. ¿Cómo sería ese reencuentro? ¿Se saludarían fríamente como dos simples conocidos? ¿O se abrazarían con cariño, demostrando que la llama seguía viva? ¿Hablarían sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente? Las preguntas eran infinitas y la ansiedad insoportable. Los fans se organizaron en redes sociales, creando hashtags, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, y haciendo apuestas sobre cómo sería el tan esperado reencuentro. La fiebre Can-Demet estaba más viva que nunca. Se crearon grupos de WhatsApp, foros en línea explotaron con teorías y análisis, hasta se organizaron videoconferencias para debatir cada posible escenario. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar este momento.
El poder de una pareja televisiva, mis amores. Y llegó el día. Las cámaras de todos los medios turcos e internacionales estaban enfocadas en la alfombra roja del evento. Uno a uno los famosos fueron llegando, saludando a la prensa y posando para las fotos. La tensión era palpable. Todos esperaban ver a Can y Demet. El aire se podía cortar con un cuchillo. Primero apareció ella. Demet Özdemir, radiante como siempre, deslumbró con un elegante vestido. Sonrió a las cámaras, respondió algunas preguntas y continuó su camino hacia el interior del recinto. Los fans apostados detrás de las vallas gritaban su nombre con entusiasmo. Demet, agradecida, les enviaba besos y saludos. Ella siempre tan cercana a sus fans. El vestido de Demet, por cierto, era un diseño espectacular. Un color que realzaba su tono de piel, un corte que favorecía su figura, un acierto total. Y su peinado, un recogido elegante y sofisticado, complementaba a la perfección su look. Un 10 de 10. Luego, minutos después, llegó él. Can Yaman, con su inconfundible estilo y su sonrisa encantadora, captó todas las miradas. Vestido con un traje impecable, saludó a la prensa en italiano, posó para las fotos y también se dirigió a los fans, agradeciéndoles su apoyo. Can siempre tan elegante y caballeroso. El traje de Can, un diseño clásico pero con un toque moderno, le sentaba como un guante. Su barba, perfectamente cuidada, le daba un aire aún más atractivo. Y su sonrisa, esa sonrisa que derrite corazones, era la cereza del pastel. Un galán de telenovela en la vida real. Y entonces el momento crucial. Can y Demet estaban en el mismo lugar. Las cámaras se acercaron, los flashes se dispararon, y la pregunta que todos se hacían era, ¿se encontrarían? ¿Se saludarían? ¿Hablarían? El silencio era ensordecedor. Y sí, se encontraron. Gracias a los vídeos y fotos que circularon por las redes sociales, pudimos ver el momento exacto del reencuentro. Can y Demet se saludaron con una sonrisa, intercambiaron algunas palabras y se dieron un abrazo. Un abrazo que duró apenas unos segundos, pero que para los fans pareció una eternidad. Un momento histórico. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron el abrazo fotograma a fotograma. ¿La inclinación de sus cuerpos? ¿La duración del contacto visual? ¿La tensión en sus músculos? Todo fue minuciosamente examinado. El nivel de obsesión era palpable. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Los hashtags relacionados con Can y Demet se volvieron tendencia mundial. Los fans expresaban su alegría, su emoción y su esperanza de volver a verlos juntos en algún proyecto. Algunos incluso analizaban cada detalle del reencuentro, la duración del abrazo, la expresión de sus rostros, las palabras que intercambiaron, todo era objeto de análisis y especulación. Las redes sociales explotaron. Se crearon memes, se hicieron montajes con fotos de la pareja, se escribieron fanfics imaginando su futuro juntos, la creatividad de los fans no tenía límites. Una verdadera locura colectiva. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de este reencuentro? La verdad, mis amores, es que no podemos afirmar nada con certeza. No sabemos si entre Can y Demet existe algo más que una simple amistad. No sabemos si están considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Lo único que sabemos es que se saludaron con cariño, que hubo buena onda entre ellos, y que su reencuentro generó una enorme expectación. El misterio sigue intacto. Algunos interpretan este reencuentro como una señal de que la llama del amor sigue viva. Otros, en cambio, creen que simplemente se trata de una relación de amistad y respeto entre dos profesionales que trabajaron juntos en un proyecto exitoso. Y también están los que piensan que todo es una estrategia mediática para mantener viva la imagen de la pareja y generar interés en futuros proyectos. Todas las teorías son válidas. Personalmente creo que lo más importante es no dejarnos llevar por las fantasías y las expectativas. Can y Demet son personas libres de tomar sus propias decisiones y de vivir sus vidas como quieran. Si deciden estar juntos, genial. Seremos los primeros en alegrarnos por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que sean felices.
Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, recordar con cariño los momentos que nos regalaron en *Erkencicus*, y mantener la esperanza de volver a verlos juntos en algún momento. Porque, seamos sinceros, la química entre Can y Demet es innegable, y verlos juntos en la pantalla es un verdadero placer. Esa química no se puede fingir. Y hablando de futuro, muchos se preguntan si existe la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos. La verdad es que no hay nada confirmado al respecto, pero los rumores no dejan de circular. Algunos dicen que hay varios productores interesados en reunirlos en una nueva serie o película. Otros, en cambio, aseguran que ambos actores están enfocados en sus propios proyectos y que no tienen planes de trabajar juntos en el corto plazo. El futuro es incierto. Se habla de un proyecto ambicioso o una serie de época ambientada en Estambul, donde Can interpretaría a un sultán y Demet a una princesa rebelde. Una idea que suena fascinante. Pero, como les digo, son solo rumores. En mi opinión, la clave para que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos es que encuentren un proyecto que realmente les interese a ambos. Un proyecto que les permita explotar su talento al máximo y que les dé la oportunidad de mostrar una nueva faceta de su trabajo. Si encuentran ese proyecto, estoy seguro de que no dudarán en aceptarlo. Un proyecto que los motive y los desafíe. Mientras tanto, solo nos queda esperar y seguir disfrutando de sus carreras por separado. Can sigue triunfando en Italia, protagonizando nuevas series y películas, y demostrando su talento como actor. Demet continúa cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Dos estrellas que brillan con luz propia. Can, por su parte, ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia línea de productos de belleza y fitness. Un hombre polifacético. Demet, en cambio, se ha convertido en un ícono de la moda, colaborando con importantes marcas y desfilando en pasarelas internacionales. Una mujer con mucho estilo. Así que, mis amores, este es el resumen del reencuentro explosivo de Can Yaman y Demet Özdemir. Un reencuentro que generó una ola de emociones, rumores y especulaciones. Un reencuentro que nos recordó por qué amamos tanto a esta pareja. Y un reencuentro que nos dejó con la esperanza de volver a verlos juntos en algún momento. La esperanza es lo último que se pierde. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el reencuentro de Can y Demet? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en un nuevo proyecto? Quiero saber su opinión. No se queden callados. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Gracias por estar siempre ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir su amor por las series turcas. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Son los mejores. Y ahora sí, me despido. No se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ciao, ciao. Y recuerden, mantengan la fe en el amor. Nunca se sabe qué puede pasar. Hasta la próxima, mis amores.